Un querido saludo de Navidad para cada uno de ustedes. Qué alegría saber que hoy celebramos esta gran solemnidad del nacimiento de Jesús. Que ojalá nosotros nos hayamos dispuesto para acogerlo en nuestra vida. Que hoy sea un día de alegría, de júbilo para cada uno de nosotros. Porque esa promesa que esperábamos de Dios hoy se ha hecho realidad. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a cuanto la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era el que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy con gran gozo, con gran júbilo, con gran alegría, celebramos este gran acontecimiento de la historia de la humanidad. Dios ha venido a compartir nuestra historia, nuestra humanidad. Dios se ha hecho uno de nosotros, que camina con nosotros, comparte nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros anhelos y deseos. Qué alegría saber que tenemos un Dios tan cercano, un Dios que se ha querido hacer como uno de nosotros, para comprendernos, para amarnos, para estar siempre con nosotros. Celebrar la natividad, la Navidad del Señor, es celebrar ese gran acontecimiento que se esperaba desde siglos, que Dios viniera a acampar en medio de su pueblo. Y hoy precisamente la lectura del Santo Evangelio nos trae este precioso texto de San Juan, que llamamos el prólogo de San Juan, que empieza hablando maravillas de esa
palabra, de esa palabra que está en el seno del Padre, de esa palabra con la cual se han hecho las cosas, esa palabra que es vida, esa palabra que es eficaz, esa palabra que todo lo renueva, esa palabra que todo lo recrea. Y por eso nos damos cuenta en la vida humana cómo es de importante la palabra, porque la palabra nos permite comunicarnos con los demás, expresar lo que hay en nosotros, nuestros deseos, nuestros anhelos. Pero la palabra también tiene un poder de construir, de ayudar. Pero también la palabra, cuando no se utiliza de forma adecuada, puede ser un instrumento también de destrucción. Por eso es importante este don que Dios nos ha regalado de la palabra, poderla utilizar de forma adecuada para construir palabras que edifiquen, palabras que enaltezcan, palabras que construyan una mejor humanidad. Necesitamos una palabra de aliento, una palabra de ánimo, y más en estas circunstancias en que vivimos en la humanidad, de este virus, y no solamente de este virus, sino de tantas otras realidades que hay en el mundo, pero de manera especial este virus que ha hecho que se modifiquen muchas realidades humanas. Sí que necesitamos una palabra que anime, que aliente, que fortalezca, que engrandezca a los demás. Y por eso la palabra debe siempre ser utilizada como un instrumento para acrecentarnos, para ayudarnos, para edificarnos, que solo de nuestra boca salgan palabras que bendigan a los demás. Pero también dice el Santo Evangelio que esa palabra se ha hecho carne, esa palabra se ha hecho concreta, y esa palabra ha acampado en medio de nosotros. Esa palabra eterna de Dios se ha hecho una palabra visible, palpable, una palabra que se ha hecho concreta en Jesús de Nazaret. Y por eso en Jesús la palabra tiene poder, eficacia. Esa palabra que Jesús pronuncia se hace y se realiza, porque Jesús, como el Verbo encarnado, que ha venido a acampar con nosotros, que ha venido a compartir toda la realidad humana, todas las circunstancias que vivimos como seres humanos, es esa palabra que se compadece de nosotros, esa palabra que perdona, esa palabra de acogida, esa palabra de misericordia, esa palabra de bondad, esa palabra de ternura, en una palabra, esa palabra que nos ha amado y nos sigue amando, a pesar de nuestras falencias humanas, a pesar de que fallamos, que nos equivocamos, que muchas veces lo cambiamos por otras realidades, pero sin embargo, Él sigue siendo esa palabra fiel, esa palabra que nos sigue amando. Y por último, esa palabra que está en íntima relación y unión con el Padre. Y por eso Jesús solamente es el que conoce al Padre. Y por eso Jesús se convierte en ese sacramento visible de Dios. En Jesús sabemos quién es Dios, porque Jesús nos habla de su Padre. Y por eso cuando vemos a Jesús actuar, sabemos que es el Padre actuando en Él. Y por eso sabemos que Dios es un papá. Dios es misericordioso, es tierno, compasivo. Un Dios que nos ama tal como somos. Por eso que hoy, qué bueno que hoy, al celebrar esta gran solemnidad, lo acojamos en nuestra vida. Que no nos pase como le pasó a Jesús cuando iba a nacer, que no había posada,
que no había lugar para ellos y tuvo que nacer en esa gruta de Belén, en una pesebrera, en medio de animales. Que nosotros hoy no rechacemos al Señor, que hoy con gozo y alegría lo podamos acoger en nuestra vida, para que Él, como esa palabra que transforma y renueva, renueve nuestras vidas y que nos haga realmente esos cristianos que tanto Él anhela y que el mundo necesita. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima los acompañe y que tengan todos una feliz Navidad. Amén.